Buenas tardes y sean bienvenidos a Patricio de la Fuente González Carga Entrevista. Soy Patricio de la Fuente González Carga y me da muchísimo gusto saludarlos e inaugurar este espacio con una gran invitada, una amiga muy querida, además una mujer que en lo profesional respeto y admiro. Pero antes de hablar de nuestra invitada, quiero agradecer a mi casa, a Noticieros Grem. Hace 7 años, Marcela Pámanes y la familia de la Rosa tuvieron la generosidad de invitarme como colaborador y hoy con mucha emoción inicio este espacio ya como conductor y titular. Antes de este espacio existió por muchos años un programa que es un referente y lo seguirá siendo, que es Entre Laguneros. Marcela Pámanes, quien además de amiga, jefa, es una maestra para todos nosotros, nos deja la estafeta muy alta, pero sé que este espacio, con el favor del público y con el acompañamiento de un gran equipo, el equipo de Noticieros Grem, gracias a Paulina, gracias a Roberto en la producción, será muy exitoso. Exitoso porque aquí lo que pretendemos, y esta es la plegaria que yo lanzo a la comunidad, a la laguna, que lanzo a nivel nacional, porque vamos a estar entrevistando a grandes personajes de todos los ámbitos de la vida de este país. Este programa va a ser exitoso porque nuestra intención es transmitirles las historias de mujeres y hombres con logros excepcionales. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Ana Sofía García Camil, quien hoy, porque estamos en el aquí y el ahora, es secretaria de Cultura del Gobierno del Estado. Tiene una trayectoria muy amplia y bueno, vamos a ahondar. Me gusta mucho hacer entrevistas, es lo que más disfruto. Ana Sofía, Sofi, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, mi querido. Te puedo decir Pato, le digo Pato, claro. Es Patricio, pero bueno, vamos a hablarnos así bien, vamos a romper el turrón, como por dicen supuesto. Por ahí, ¿verdad? Sí. No, bueno, a mi querido Patricio, primero que nada, desearte toda la suerte del mundo. Que no necesitas suerte, siempre es el trabajo y lo vas a hacer muy bien como siempre lo has hecho en el ramo del periodismo. La entrevista se te da maravillosamente porque eres un excelente conversador. Entonces, de verdad, felicidades, Break a Leg. Gracias. Y que sea pues un gran espacio, ¿no?, de diálogo en el que, como bien decías tú, pues se den a conocer las vidas de mucha gente, que hay mucha gente interesante, que luego nosotros, historias que se van a descubrir de gente valiosa para en todos los ámbitos, para la comarca lagunera y bueno, para toda Coahuila, ¿no?, que creo que es importante. Así que pues muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí, en la que además hace muchos años fue mi primer lugar de trabajo después de graduarme. A ver, empecemos por ahí, vamos a saltarnos un poquito para los radioescuchas que no supieron, pero todo lo que sucede tras bambalinas siempre es muy interesante. Hace rato nuestra querida Marcela Pámanes estaba aquí y saludó a Sofi y le dijo, bienvenida a tu casa. Y dije, ¿por qué? A ver, cuéntanos eso. Sí, pues yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana. De hecho, Marcela fue mi maestra, una muy estricta maestra, se los tengo que decir. Sí, eran increíbles sus clases, pero sí era una maestra muy estricta, y que aparte eso es importante. Yo creo que recuerdo más a mis maestros más estrictos, la verdad, porque son los que te hacen esforzarte, pensar, y al final del día disfrutas más el haber aprendido, el haber convivido con ellos, ¿no? Marcela fue una de ellas, por supuesto nos daba la materia de radio. Y bueno, terminando yo la carrera, estaba haciendo mi tesis. Mi idea era irme a vivir a México o experimentar el estar en la Ciudad de México trabajando, pero bueno, tenía un primer paso, que era la tesis, ¿no? Estaba preparando mi tesis sobre cine, sobre Woody Allen, yo amo el cine. Y en ese inter, pues se abrió la oportunidad de trabajar aquí como asistente en ese momento uno de los programas estrellas y ancla que tiene Grem, que es A Media Mañana. Entonces, pues ahí empecé, estuve un año trabajando aquí,
con Marcela, con Ivonne Escalera, que ahorita está también en La Salle, con Patti también, en fin, con María Estela Morales, que ella era conductora también y era jefa de producción, en fin, fue una experiencia increíble para mí, pues mucho aprendizaje y sobre todo porque terminando la carrera inicié, ¿no? Ya no seguí la carrera de los medios, ¿verdad? El destino pues me llevó a otros lugares, pero le tengo mucho cariño a Grem. Toda la gente que estaba aquí, locutores, productores en ese tiempo, nos hicimos muy buenos amigos, fuimos una familia, salíamos a comer, salíamos de parranda por ahí todos. Fue una época, la verdad, muy linda y que guardo mucho. Y desde el ingeniero Luis de la Rosa, que también siempre fue, un encanto conmigo, también estoy muy agradecida con él. La verdad sí me dolió mucho la partida, pero bueno, en eso se dio la oportunidad de irme a México y bueno, pero para mí fue pues mi primer aprendizaje en cuanto al tema ya de comunicación y laboral, ¿no? Entonces, pues qué mejor que aquí, ¿no? Sí, nunca se te van a olvidar las primeras experiencias. Yo creo que la carrera es muy importante, la academia es fundamental, los buenos maestros, como dices tú, recuerdo. Dice Ana Sofía, los maestros por estrictos, o sea, los maestros estrictos que sí te dan eso. Y regresando, dices, me gusta mucho el cine y lo sé. Hace varios meses me comentaste, compartimos ese amor también por el cine y por el cine de Woody Allen. Ay, claro. Fue tu tesis. Pero ahorita pensando en cine, pensando en series, no sé si tuviste oportunidad de ver Stranger Things. Sí. Ay, sí, es de mis favoritos. Maravillosas. Maravillosa porque es el retrato de toda una época, Stranger Things. Para quien no la conozca, son 4 chavitos, habla de la amistad, habla del amor, de la camaradería, de saber enfrentar lo desconocido juntos. Me encanta. Es un poco como, claro, con la versión de ciencia ficción que se le pone aquí, de terror, de thriller. Pero ¿te acuerdas de esa película que también fue muy interesante, Stand By Me? Que era esta amistad de estos 4. Se me figuraba un poquito esa historia de esos amigos tan entrañables. Aquí también, es divertidísima. Aparte, pues es mi época. Los 80s para mí fue, los tengo aquí grabados porque los viví increíble. Y es más o menos, ¿no? La época en la que está Stranger Things. Entonces, es por eso te lo preguntaba, justamente. Todos tenemos, referentes escritos, históricos, pero referentes visuales y musicales. Exacto. Para mí, yo crecí también en los 80 y Stranger Things retrata mi niñez y mi primer entorno desde las consolas de Atari. Claro. Las rolas que estaban en el momento, que a lo mejor en ese momento no íbamos de antro, pero ya luego las bailamos, pero fue una época muy interesante a nivel mundial, el fin de la Guerra Fría, cae el muro de Berlín. Háblame de tu entorno, háblame de ese referente visual que tienes tú de tus primeros años. Para mí, de los 80s, yo creo que 80s, todavía 90s, creo que fueron mis años de referencias más entrañables de música, porque yo era cuando empecé ya de alguna manera pues a adentrarme a ese mundo como adulto, ¿no? Toda mi infancia, digamos, de muy niña a toda la primaria la pasé en México, por ejemplo. Yo vivía en México, aunque nací aquí. A los, 3, 4 años, por trabajo de mi padre, nos tuvimos que ir a la Ciudad de México. Allá estuve un tiempo, hice toda mi primaria, nunca fui de muchísimas amigas en primaria, era de 2, 3, un grupito de 2, 3 amigas nada más. Y la verdad también la Ciudad de México es un referente para mí, amo la Ciudad de México, sé que es caótica, pero también es la ciudad que lo tiene todo, y para alguien que necesitas muchos estímulos es una ciudad perfecta, ¿no? Porque tienes todo, si te gusta el arte, si te gusta el cine, el teatro, la música, la propia ciudad, que es una ciudad que te va llevando, te arrastra, te obliga a sacar todo para poder sobrevivirla también, es algo que te mantiene muy vivo, ¿no? Entonces a mí la Ciudad de México me encanta. Viví esa primera época de niñez y ese referente pues fue de los 70s, ¿no? Que yo recuerdo a mi papá que nos despertaba siempre con música. Mi papá fue siempre muy musical,
pero iba desde poner a Mozart y a Bach hasta poner a Donna Summers en ese momento, a Gloria Gaynor. Sí, lo que platicábamos el otro día. Sí, o sea, no me imaginé a tu padre, a quien tanto quise, pero como un amante de la música disco. Claro, sí él me introdujo a la música disco, a mi papá. Él tenía sus super aparatos en ese, lo que ahora es vintage, que regresamos de nuevo a las consolas y a los viniles, eso, pues él tenía todos sus aparatos maravillosos, donde todas las mañanas nos despertaba con algún tipo, hasta marchas de estas estadounidenses, de las big bands, de todo, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, yo la parte musical la heredé mucho por mi papá. Y era esa referencia de la música disco que para mí, bueno, desde chiquitita lo tenía ahí, ¿no? Presente, ¿no? Y en los 80s, 90s, pues también, ¿no? Ahí yo fui describiendo ya cuáles eran mis gustos. Yo era un poquito más dark, ¿no? Yo era más lo indie, digamos The Cure, todos estos grupos más oscurones, claro. Eran los que a mí me encantaban, ¿verdad? Pero bueno, es que estaba yo en la adolescencia, claro, claro, es una enfermedad que se cura con los años. Exacto, bueno, a veces algunos todavía la siguen padeciendo, no la superan, pero la realidad es que es encontrarme a mí misma. Y la música fue siempre un elemento, ha sido siempre una parte importantísima de mi educación sentimental, digamos, por decirlo así, ¿no? La literatura también, claro que ya a otros autores, a mí la lectura también desde chiquita no me la impusieron, sino que era algo que mi mamá, mi papá también lo veía yo, entonces, y a mí me compraban mucho libros, entonces yo leía constantemente, durante 7 años estuve sola, le llevo 7 años a mi hermano, entonces también esa introspección, pues en los mismos libros yo me volví muy creativa, yo escribía libritos, ya sea cositas así, inventaba historias y bueno, vivía así mucho en eso de la no sé, de esa creatividad, de esa imaginación. Y la televisión que me acompañó también, lo tengo que decir, no sé si sea bueno o malo, pero yo era muy de estar viendo televisión también, y eso lo heredé de mi mamá, y también muy visual, ¿no? Siempre he sido una persona muy, muy visual. Y recuerdo que uno de mis grandes momentos fue cuando pude ir al cine con mis papás, y de mis primeras películas fue My First Lady, que me encantaba, con Audrey Hepburn. Sí, bueno, un clásico. Un clásico de clásicos. Recuerdo todavía cuando existía este cine, se me fue el nombre del cine, que bueno, ya no existe como tal, que cuando empezaba el Sensurround y vi Terremoto, las primeras películas de estos desastres, y que sentías en la sala. Entonces el cine también nos ha acompañado mucho en mi vida, porque también tengo una familia súper cinéfila, y es algo que ha sido una constante, ¿no? en la vida. Entonces yo creo que todo eso me fue llevando a formarme y a la vocación que finalmente tengo actualmente, ¿no? No, y además recordarle sobre todo a los jóvenes, Sofi, que la televisión, bueno, hoy tenemos una serie de plataformas y un espectro de consumo muy atractivo, pero en aquellos años teníamos una televisión en México hegemónica, con 2 o 3 canales o 4 nada más. Y no mucha calidad siempre. No mucha calidad siempre, pero también la televisión es cultura. Yo me acuerdo, claro. Yo en la carrera, yo también soy comunicólogo como tú, yo llevé historia de la televisión, claro. Y nos pusimos a analizar 2 fenómenos que fueron El Maleficio con Ernesto Alonso y Cuna de Lobos con Catalina Krill, que se paraliza el país en el final de Cuna de Lobos, y se andaba candidateando a Catalina Krill para presidenta. O sea, claro. La tele fue muy importante en aquellos años. Sí, yo creo que sí, es yo creo una de los medios, al igual que el cine, pues de más impacto, ¿no? Que más mueven, que más pueden influir, sobre todo en una sociedad. Pero y volviendo también al tema de la música, y en este caso la televisión, pues a nosotros en esa época nos tocó el nacimiento de todo un fenómeno que fue MTV, por ejemplo. Claro. El ver en imagen, que ahorita las veo, digo, ay, que cómo me impactaba esto, ¿verdad? Porque ya las ves muy primarias, ¿no? Las producciones, pero en ese momento el llevar en concepto de imagen la palabra, en este caso la letra de una música, era algo que rara vez veíamos, ¿no? Entonces yo era adicta a MTV y VH1 no tanto, porque eran más otro tipo de música, ¿verdad? Pero
pero también era un fenómeno increíble, ¿no? Yo creo que en esa época el haber descubierto el MTV también, el que se haya creado el MTV era también increíble. Como generación yo los disfrutaba muchísimo. Y oye, el Thriller, no digamos, con el primer gran video de duración, pero tenemos muchas cosas que seguir platicando, tenemos que ir haciendo una remembranza de toda una época que marcó nuestras vidas con Ana Sofía García Camil, quien además actualmente es nuestra secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila. Sofi, qué gusto, de veras. No, de gracias. Veras. Se está yendo esto como agua, creo que nos va a faltar tiempo. Sí, no, pues es que siempre es agradable tenerte, como decía yo, como un conversador, eres encantador. Y bueno, y aparte, este ejercicio también de hacer memoria de etapas, de sentimientos, de momentos del pasado, de repente también para uno es una delicia, verdaderamente. Sí, a ver, vamos a la parte profesional, que es tan importante antes del corte para quien no haya podido escucharnos, pero les recuerdo que la ventaja y la delicia de las plataformas digitales, nuestra aplicación de Grem, es que siempre pueden retomar el programa en el tiempo que les sea más conveniente. Sofi nos platicaba, fue colaboradora de Grem, fue alumna de nuestra querida y respetada Marcela Pámanes. De ahí te vas a México, trabajaste desde muy joven. Pues sí, digamos que estuve, bueno, aquí en Grem, te digo, terminando la carrera. Y bueno, durante la carrera, claro que ahí, bueno, era un trabajo más informal. También estuve en Arca, que fuera una empresa que mucha gente conoce aquí de marketing. En su momento, hace mucho, pues eso fue, pero fue más bien como prácticas que hacía ahí era asistente precisamente de Claudio Sánchez Morrell, que muchos conocen aquí en el medio. Y bueno, después ya terminé, te digo, la carrera, y en el Inter que estaba haciendo mi tesis, trabajé aquí, termino la tesis, la presento, ya tengo ya mi licenciatura, y me voy a la Ciudad de México. A trabajar, así un poco a regañadientes de mi familia, que no querían que me fuera de aquí, pero tenía un gran cómplice al que, bueno, quiero muchísimo y lo seguiré queriendo. Ya no está con nosotros, mi tío Jaime Camil. Inolvidable, la verdad. Y le digo, tío, es que me quiero ir allá, quiero probar. Entonces él logra y entro a Nafinsa en ese entonces. ¿Cómo no? Entonces dices, bueno, en el área de comunicación social, porque, bueno, yo la rama que estudio en la Ibero, no había dos áreas, o medios o comunicación social. Yo me fui a comunicación social, ¿no? Entonces entro allá, estaba como asistente también en un tema de una revista que existía ahí, que hablaba sobre las pequeñas y medianas empresas, y era hacer entrevistas pues a esos emprendedores que tenían pues proyectos exitosos, que habían recibido financiamientos de Nafinsa. Como en ese entonces me acuerdo que fuimos a Durango por ahí a entrevistar a los dueños de Wallander, que ahorita, bueno, pues en ese entonces era una pequeña empresa que estaba así como exitosa. Y bueno, estuve un año en Nafinsa, pero en eso pues ya sabes todo, ¿no? Sale quien estaba ahí al frente y entra Ángel Gurría, y Ángel Gurría dice todos los que estaban aquí salen, ¿verdad? Entonces, bueno, salgo de Nafinsa, pero logro entrar a los pocos meses a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en ese entonces pues otro gran querido amigo pues también de la familia, Emilio Gamboa, patrón, pues estaba de secretario. Entro a trabajar ahí, al área también de difusión, que era difusión social y cultural. Entonces ahí ya me empiezan a encargar temas de apoyo en edición de libros, de otra revista que tenían ahí, de organizar exposiciones, porque tenían un área maravillosa en la secretaría, donde tenían una sala de exposiciones muy importante. Y bueno, yo también entraba un poquito, siempre en asistencia, ¿no? De todo, pero es donde aprendes, vas aprendiendo muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es el camino de cualquiera, es siempre desde abajo para poder ir entendiendo los procesos. Alguien que llega, yo creo que
sin haber recorrido antes un camino, pues difícilmente vas a poder ser empático, vas a poder conocer Claro. todos los procesos en un trabajo. Además dicen que para saber mandar hay que saber hacer las cosas. Exacto. Y qué importante también los mentores, o sea, los jefes, la gente, así como hablamos de Marcela, ahorita hablas con cariño y sí de un figurón de la política y de la vida nacional, que es Emilio Gamboa Patrón, que además fue, yo recuerdo en 1982, cuando el presidente de la Madrid llega al gobierno, nombra a Emilio su secretario particular, y Emilio tenía 32 años en aquel entonces. Pero un hombre, o sea, la verdad que hasta la fecha, o sea, es una figura importantísima en la política del país, y la verdad, creo que fue una experiencia para mí bien interesante ahí, pero bueno, lamentablemente nada más fueron 3 años los que pude estar ahí, porque en eso pues ya terminó el sexenio, y pues yo ya regreso a vivir aquí a la ciudad de Torreón. Entonces estuve pues un tiempo organizando el tiempo libre, me levantaba y me desocupaba porque no tenía trabajo, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó con los estímulos? Porque hablaba Ana Sofía en el primer bloque de los estímulos visuales, auditivos que tiene la Ciudad de México. Ah, claro. Aquí Torreón nos subyuga y amamos, pero no tenemos los mismos estímulos. Me imagino que regresar también tiene un proceso de adaptación. Fue difícil, fue un año muy difícil de el regresar, porque sí venía de estar acostumbrada a irme a la Cineteca, a irme al auditorio, a cuánto concierto había, a viajar mucho. A mí me encanta viajar, creo que también eso te da mucho aprendizaje, te abre mucho la visión, la mente, el ver otros lugares, otras culturas, otras formas de ser. Eso también te va alimentando y te va haciendo que tú misma te abras tu capacidad, ¿no? También para entender muchas cosas. Y finalmente, mira, muchísimas exposiciones que me encantaba, pero también desde, como decíamos, ¿no? La vida, la competencia sí era dura también en la Ciudad de México. Ahí sí la gente es muy ruda, ¿verdad? Entonces, en el trabajo, sí, hasta para manejar, yo también ahí manejaba. Pero sí era mucho estarte buscando siempre hacer muy bien tu trabajo, sí aprender a sortear un poco pues ciertas situaciones, grillas, rivalidades que se daban en todos los trabajos, ¿no? Y más en la Ciudad de México, ¿no? Pero ahí también conocí gente súper interesante, conocí gente que también, un poco a lo Pigmalión, me enseñó muchas cosas también sobre la música, sobre la literatura. Ahí fue, todavía mi camino se fue adentrando más hacia al tema de la cultura y del arte, por estos grandes amigos y gente que tuve mucho contacto y que de alguna manera fui todavía afinando más lo que desde la universidad ya había logrado, porque bueno, yo quería estudiar filosofía y letras, no lo pude porque bueno, después de vivir en México me fui a vivir a Guadalajara. Ahí hice mi secundaria, hice mi preparatoria, y mi papá me forzó a hacer una carrera que yo soy cero matemática, y me pusieron a hacer la que era la carrera del futuro, que era informática administrativa, o sea, crear los programas para las apenas computadoras que estaban surgiendo. Estoy hablando del COBOL, estoy hablando de la prehistoria, de la prehistoria, de todos los temas que, bueno, que ahorita cualquier niño sabe que tiene una computadora y eso, ¿no? Entonces, por supuesto, troné todas las materias. Estuve 1 año y medio con los tecos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y salvo las materias que tenían que ver con las humanidades, esas me iban maravilloso, ¿no? Entonces, se viene este cambio a la ciudad de Torreón, antes de hacer mi carrera, y pues yo me quería quedar a vivir allá y quería estudiar filosofía y letras. Le dije, me voy a cambiar de carrera, este es tu sueño, no el mío, entonces voy a cambiar, pero pues ya sabes, no se pudo. Entonces ya fue cuando ya me vine aquí a vivir, aquí empecé nuevamente la carrera, y pues lo único afín que encontré a lo que yo quería, que era filosofía y letras, pues fue comunicación. Y en la Ibero, que me gustaba mucho, porque también creo que este ámbito de los jesuitas también era increíble, y ahí fue donde también me fui acercando mucho pues a todo el tema del arte y la cultura, ¿no? Entonces finalmente te digo, regreso de la Ciudad de México con todo ese conflicto de volver a venir acá,
pero después de esos tiempos en que estuve desocupada, me dan la oportunidad de entrar a trabajar a difusión cultural en la Ibero, en mi alma mater, ¿verdad? Entonces, pues estuve ahí prácticamente 4 años. Fue increíble también, porque ahí empecé a tener ya un verdadero contacto con la comunidad artística aquí de La Laguna, empezando a organizar eventos, a conocer a la gente de aquí, a los artistas. Y fue un entorno muy amable en donde también el aprendizaje fue muchísimo y la verdad pues muy contenta de haber estado ahí en la universidad. Termina mi camino en la universidad cuando el Instituto Coahuilense de Cultura, que es lo que ahora es la Secretaría de Cultura, solo tenía, digamos, sus oficinas en la ciudad de Saltillo, en la capital. Pero cuando entra Enrique Martínez y Martínez decide hacer pues una Unicocult Laguna y pues nos toca trabajar ahí en ese proyecto, ¿no? Entré como subdirectora en ese entonces, Lucrecia Santibáñez, que mucha gente también la conoce aquí por Camerata y por ser promotora cultural aquí en la región, pues entra como directora. Y fue empezar a hacer ese camino, ¿no? Desde donde estábamos ubicados y empezar a hacer actividad y posicionar Unicocult aquí regional. Fue un trabajo también increíble. Al año y medio ya se postula como diputada, renuncia y yo ya me quedo al frente, ¿no? Entonces fueron años increíbles también en los que hicimos mucho trabajo, la verdad. Siempre con un equipo de trabajo, que es algo que yo creo que he buscado siempre, que es rodearme de gente que sepa mucho del tema, de cada tema, y eso hace y dejar mucho esa libertad de creatividad a la gente que me rodea. Entonces hicimos un equipo muy interesante y empezamos a mover mucho el tema cultural aquí en la región Laguna, porque pues éramos otra contraparte, lo que era pues una dirección municipal, ¿no? Entonces fue algo increíble. Fuimos los primeros en hacer exposiciones en las galerías o en malls, así empezamos a llevar exposiciones, a llevar actividades ahí. Empezamos a romper un poquito esquemas y creo que fue una época muy buena, muy interesante también. Esos años que estuve al frente del Instituto Coahuilense de Cultura, que igual termina el sexenio, obviamente vienen cambios, y de ahí pues nuevamente se abre un espacio en el Museo Regional de La Laguna. A Piti Ramos, que era directora de ahí, la invitan a dirigir precisamente La Rosena y me dice: Sofía, ¿estás interesada? Le dije, por supuesto que sí. Entonces nos vamos al Museo Regional de La Laguna. Ajá. Y ahí pues estuve 5 años y medio. Era otra experiencia también, porque un museo ya es otra dinámica, otro universo, otro aprendizaje también importante, aunque también le di un poco ese matiz, esa vocación de no solo ser un museo, sino también un centro cultural, porque hacíamos mucha actividad además de lo que hace un museo. Claro, tiene que ser dinámico todo el Claro, tiempo. porque... No, y además, pese a que son instituciones establecidas, la dirección o el equipo que tú traes le va imprimiendo un estilo y un toque. Exacto. Y sobre todo, bueno, que pues es una institución federal, en este caso era federal, y la verdad, pues era todo el tema del sindicato, que también fue algo que también me forjó el carácter también. No, les agradezco mucho también a todos, fueron gente pues que muy linda, que siempre me apoyó mucho. Sí, había circunstancias problemáticas, pero que al final del día lo resuelven, ¿no? Y todo eso te va haciendo también crecer, ¿no? Como profesional y como ser humano también, el saber, pues, cómo ir mediando los conflictos, cómo sacar adelante temas. Entonces creo que fue, y el tema de los recursos, que en cultura, pues eso es algo que siempre hemos adolecido. Entonces, no es de ahorita, no ven acá. Sí, claro, sabemos administrar la pobreza. No sé, no, pero eso es un trabajo que desde el ICOCULT lo hicimos, ¿no? Ir buscando siempre actividad, patrocinios, el no quedarnos estáticos por el no tener los suficientes recursos. Creo que es algo que también te forja y te ayuda también
también establecer también mucha relación con mucha gente y cómo poder pues presentar los proyectos hacia la iniciativa privada, que crean en ellos y que pues participen, ¿no? Y generar sinergia, porque hoy en día algunos niveles del gobierno creen que es confrontarse con la iniciativa privada. El éxito en la vida es sumar siempre, ¿no? Estamos platicando con Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado. Suena padre, severo. A ver, ¿cómo fue eso? Pues terminando, estando en el Museo Regional de La Laguna, pues se acerca el licenciado Rubén Moreira, que en ese entonces pues era el presidente estatal del PRI, iba a contender también como diputado, fue diputado también federal, y de ahí pues pasa a contender como candidato a ser gobernador, ¿no? Y ahí justo le dijiste al licenciado Moreira que sí. Sí, bueno, le dije que sí. Pensaste rápido. Yo cuando también tuve una responsabilidad, tú lo sabes, de carácter político, claro. Porque digo, la cultura también, también es cultura, pero es miembro del gabinete de un gobernador. Claro. Pero yo cuando la tuve, yo me tardé 15 días. ¡Qué bárbaro! No, a mí no me dieron tanto tiempo, me dieron 15 minutos, así, 15 minutos para decidir si sí o si no, y dije sí. Con todo lo que implicaba, ¿verdad? Porque pues regresando tenía a mi papá, mi mamá, mi esposo, Bernardo, todos así, ¿qué pasó? Nos vamos a vivir a Saltillo con eso, ¿cómo? Sí. Entonces pues sí fue difícil porque fue pues un cambio, ¿no? De vida totalmente, y aparte una responsabilidad enorme, porque no es lo mismo pues un municipio, estar centrada en él, a un esfuerzo que tiene que ver con 38 municipios y la gran responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Y los rumbos que tiene que tener en materia de cultura el Estado, ¿no? Entonces, sí fue algo que me movió, me cimbró totalmente, pero también fue desde el proceso de empezar a ir reformando un equipo, ir buscando también las piezas ideales para que estuvieran en el lugar indicado, ir generando un proyecto. También fue algo muy interesante porque en ese momento el licenciado Rubén me hizo una cita con quien entonces era la presidenta de Conaculta, Consuelo Sáenz, una mujer a la que admiro muchísimo, de verdad, y que inmediatamente fue muy receptiva. Y me dieron un curso intensivo de 3 días de visitar todo Conaculta, y todo es todo, para saber qué hay ahí y cómo empezar a poder gestar proyectos en Coahuila, cómo poder hacer esos lazos importantes entre Federación y el Estado, y también tener un panorama importante de lo que era la cultura pues en el país, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Fueron 6 meses previos a entrar al cargo, en los que sí tuve todo un trabajo de irte preparando para el puesto. Bueno, eso hizo con cada uno de los miembros del gabinete, ¿no? Entonces, en sus respectivas ramas. Entonces eso también me ayudó a irme preparando también para lo que venía, ¿no? Pero bueno, nada te prepara al momento de la realidad, ¿no? Entonces fue el primer día yo estaba bueno. No, pero 6 meses sí es un... Sí te ayuda, porque es un salto, claro, te aventaron, como dicen, al lado profundo de la alberca, pero es un salto contenido un poco. Claro, a que de un día para otro le digan, va a hacer usted esto, ¿no? Pero eso te da tiempo, toda la experiencia previa que habías tenido ya como directora de un museo, o sea, toda tu experiencia en Ciudad de México, en Guadalajara, hasta viendo esas cosas que tu padre, que era un hombre además de afable, muy querido y muy inteligente, sí te sirven. Yo ahorita estaba pensando cuando me dijiste, bueno, estudié eso, que no sabía yo ni qué onda de la programación, pero hoy en día, yo platicando con un empresario en Ciudad de México hace mucho, me dijo, yo buscaría hoy, le preguntaba yo, ¿cuáles son los perfiles que contratas? Me dijo, gente que sepa chino, mandarín, jóvenes y programación. Es más, Alfonso Romo, cuando era jefe de la oficina de la presidencia, me lo dijo, programación es muy importante. Sí, claro. Sí, claro. Pero ya sabías a lo que ibas, más o menos. Exacto, más así. Eso, ver a Consuelo, ver a Conaculta, me imagino que eso te permitió ir moldeando un poco el programa de lo que iba a ser la secretaría. Exactamente.
Y bueno, pues ya entrando el sexenio, que fue un sexenio que tú sabes, empezó complicado, creo que el ritmo de trabajo fue incesante. No se ve aquí, pero está un compañero de trabajo que inició desde el día 1 en la Secretaría y sabe a lo que me refiero. Fue un trabajo verdaderamente titánico, era tener actividad tras actividad, ir posicionando a Coahuila a través de la cultura, porque en ese momento fue un momento difícil en el sentido, no nos ha tocado fácil en las dos administraciones. En esta pasada era, pues traíamos esta imagen, tú sabes, de un tema delicado, en cuestiones económicas y políticas, la violencia que estaba a todo todavía, exactamente. Entonces la idea era que surgieran otro tipo de noticias de Coahuila que no fueran pues esas, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer? Pues a través de cultura empezamos a buscar a posicionar a Coahuila con otro tipo de noticias y bueno, generamos 13 festivales, premios importantes a nivel internacional. Fue un trabajo de 6 años muy arduo, muy interesante y al que también agradezco muchísimo porque creo que todos como equipo crecimos. Sí, el estado, tener un estado es también algo que te marca muchísimo porque yo no conocía todo mi estado y vas conociendo las vocaciones, las virtudes, todo la gran riqueza que cada uno de los municipios tiene que ofrecerte, pero también vas viendo las carencias, vas viendo las necesidades que hay y que volvemos al mismo tema de los recursos, cómo lograr impactar lo más posible en un estado tan grande como nuestro estado, que es enorme, unas distancias impresionantes. Las personas que nos escuchan a lo mejor van a perder la proporción, pero te pones a manejar y vas de Monclova a Saltillo a Piedras Negras, es un estado muy grande. Es enorme. Y muy diverso. Muy diverso y pues somos estas 5 regiones que cada región tiene su propia personalidad también. Entonces, sí fue y ha sido y continúa siendo un reto importantísimo, ¿no? Entonces, estos 6 años, pues la verdad esos primeros 6 años fueron increíbles, la verdad, en aprendizaje, en muchas cosas, ¿no? Y finalmente, pues llega el final del sexenio, por supuesto, yo ya tenía maletas hechas, empacado todo en la oficina, hay una comida, gana en esta ocasión de la candidatura el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, y bueno, pues fue una comida de donde fuimos pues todos los ya exsecretarios en ese momento, de despedida, adiós, y bueno, ya estábamos todos diciendo a ver qué proyectos íbamos a hacer y qué iba a pasar en nuestras vidas, ahí platicando, y a las 12:30 de la noche suena el teléfono y me habla la secretaria particular del ya entonces gobernador, y me pasa el gobernador y me dice, Sofi, pues quiero platicar contigo. Sí, gobernador. Dije, 2:30 seré el ribotril que tomo para tomar en las noches, lo que está pasando. Pues quiero invitarte a sumarte al equipo. Dije, lo soñé, o me lo está... Más bien, algo hizo bien la secretaria y su gran equipo de trabajo. Y por supuesto que le dije, claro que sí, gobernador, muy honrada. Y la verdad, yo con el ingeniero Miguel Riquelme, que aparte ha sido un gran gobernador a nivel nacional. Coincidimos en eso. De verdad es un ejemplo lo que ha hecho el gobernador, pues con mucho agradecimiento, la verdad, porque yo nunca me imaginé que me fuera a invitar. Había mucha gente, muchos candidatos para ser secretarias o secretarios de cultura, pero aparte eso implicaba, pues no tirar al vuelo las campanas, ¿verdad? Porque en ese sentido para mí fue una doble responsabilidad. El que vuelvan a confiar en ti una segunda vez, a mí, en lo personal, fue el tener, híjole, tengo que demostrar por qué me volvieron a elegir, ¿no? Entonces, más que decir, bueno, tira fama y échate a dormir, ¿verdad? No, era todavía más difícil, ¿no? Y aparte nos toca ahora otro momento complicado de la vida del mundo, en este caso no del estado, del mundo, que fue la pandemia, ¿no? Entonces eso también nos cambió, nos rompió esquemas a todos
Y te digo, han sido 2 sexenios en los que hemos estado y que cada uno nos ha presentado dificultades y tiempos difíciles que finalmente te forjan, y a todo mi equipo de trabajo también, en donde nos hemos ido adaptando y hemos ido buscando las mejores maneras, y creo que esa es la gran virtud del arte, que te hace ser creativo y puedes adaptarte y puedes ser más maleable y puedes tener esta resiliencia para poder enfrentar pues esto que viene, ¿no? Y esto que está ahorita. Sí, ¿no? Y además las sociedades a través del arte y la cultura, la manera de pacificarlas es a través de eso. Nos vamos a quedar con las ganas, no nos vamos a quedar las ganas, vamos a invitar a Ana Sofía García Camil porque nos está comiendo el tiempo. Claro. Nos faltaron 1000 temas, hablar de nuestro querido Bernardo Gurza, tu esposo, de tus papás, de tantas cosas que nos son entrañables, pero no quiero antes de irnos dejar de preguntarle a Ana Sofía García Camil. El cuestionario Proust es un ejercicio muy padre, porque se conoce más de la personalidad, valga la redundancia, de una persona. No lo escribió, no es una invención de Marcel Proust. Ajá. Marcel Proust lo responde, se lo da a responder la hija del presidente francés de aquel entonces, y fue tan ingenioso que se le quedó el nombre y se sigue usando como un recurso que me gusta mucho para las entrevistas. Si nos Ay, permite, qué nervios. Ajá, sí. A ver, vamos a preguntarle, estas son las 30 preguntas del cuestionario Proust. Principal rasgo de tu carácter. Pueden ser varios. Creo que sería la templanza, que es algo que heredé de mi señor padre, y creo que es esa manera de ser conciliadora también. Sí, eres muy afable además. Uh-huh. ¿Qué cualidad aprecias más de un hombre? Su inteligencia. Muy bien. Uh-huh. ¿Y de una mujer? Su valor. ¿Qué esperas de tus amigos? La verdad, lealtad. ¿Tu principal defecto? Ay, soy muy indecisa. Sí. ¿Tu ocupación favorita? Creo que mi ocupación favorita es lo que soy ahora, una servidora pública. ¿Tu idea de felicidad? La paz interior. Perfecto, sí, que luego se nos extravía todo. ¿Qué te gustaría hacer o ya eres? Pues ya soy, creo que el ser esta servidora pública es algo que también había soñado y creo que es esa vocación que tengo hacia la cultura y que nunca voy a dejar, ¿no? ¿En qué país, que no fuera México, obviamente, te gustaría vivir? Bueno, México siempre, ese sí sería mi país. Pues siempre me ha encantado explorar la idea de vivir en Canadá, fíjate. Ajá. Es muy amable además con las visitas. ¿Tu color favorito? El negro. ¿La flor que más te gusta? La orquídea. El pájaro, preciosas, el pájaro que prefieres. Ninfa australiana. ¿Cuáles son tus autores favoritos en prosa? Híjoles, que son son 20,000. Pero que me gusten mucho, me gusta Saramago, me gusta Carlos Fuentes, que hoy es su aniversario, bueno, está haciendo su aniversario luctuoso. Me gusta mucho Milán Kundera, fue un autor también que me marcó también mucho en mi época de adolescencia también, me gusta muchísimo. Benedetti es otro que también me gusta mucho, y últimamente pues he descubierto a una gran escritora que es Fernanda Melchor. Ok. ¿Tus poetas? Pues yo soy de Sabines, Jaime Sabines, Enriqueta Ochoa, una gran y admirable mujer, Silvia Plath también, son de mis favoritos. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Creo que es, pues, parecería que soy una persona muy alegre, pero soy más bien muy melancólica. A ver, yo una pregunta que no es la última, le juro a Roberto, que no es propiamente el cuestionario Proust, te acuerdas obviamente de James Lipton en el Actor Studio, que le preguntaba a sus entrevistados, cuando mueras, llegues al cielo, toques la puerta y Dios te abra, ¿qué crees que te va a decir? Yo creo que me va a decir, estuvo bien lo que hiciste, disfrutaste la vida y pásale. O sea, creo que en ese sentido he vivido lo que he querido, como lo he querido hacer también, y he buscado siempre
hacerlo bien sin dañar a nadie, que eso es muy importante. Para mí es muy importante el nunca causar daño, ¿no? Y hablando de vida, en nuestras vidas es un hito muy importante este primer programa y que seas nuestra primera invitada. Es algo que siempre, con el corazón hinchado de agradecimiento y de cariño, te lo digo. Gracias, Ana Sofía García Camil, por estar aquí, por regresar a Grema, tu casa. Ay, muchas gracias. Siempre será tu casa y pues muy honrado de que seas nuestra primera entrevista. No, pues yo encantada, de verdad, muchas gracias por ese gran honor de estar aquí. Y de verdad, qué delicia de conversación, y me imagino que todos quienes estén aquí en mi lugar van a disfrutar como yo, pues esta introspección, regresar, replantearte también muchos temas de uno mismo, y ojalá aportar algo pues hacia la gente que nos escucha. Pues muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, Pato. No, hombre, encantados. Muchísimas gracias y espero que nos sintonicen el próximo lunes a las 12 del día. Les recuerdo nuestros puntos de contacto, www.noticierosgren.com.mx. Sofía, ¿algún punto de contacto para que te sigan? Pues estoy en redes ahí, como en Instagram estoy como camil.sofía, Sofía García Camil en Facebook, para que también quien guste ahí hacer comentarios, y en Twitter estoy como Sofi Camil con Y y todo pegadito, Sofi Camil. Pues ahí también estamos para lo que se ofrezca, y encantados también de escuchar sus comentarios. Síganla, no se pierdan además todas las actividades de la Secretaría de Por Cultura. favor. Pues sí. Gracias y buena tarde, muchas gracias. A Paulina, muchas gracias a Roberto y a todo Noticieros Gremio. Buenas tardes.